Hola amigo mono, comenzamos con tu tirada. Esta semana os voy a hacer más completa el mono en general. Luego haremos los elementos, pero os tiraré 5 cartas. Comenzaremos con estas, que son las de la energía para mono. Y recordar que si queréis una tirada más completa, la podéis consultar con Aries, Tauro, Géminis, digamos, cada uno de vosotros perteneceréis a algún signo del zodiaco. Así se hace la tirada más personal. Bueno, pues vamos con tu energía, mono. Y te sale la aventura. Como os estaba diciendo, te voy a sacar otra del arcano mayor para mono en sol, luna y ascendente, para que tengáis mucha más información. Mira, os ha salido directa, que es la rueda de la fortuna. Vamos con la otra, que es las runas. Esta es nueva, son las runas celtas para mono. ¿Vale? Y os sale Nauchid. Sacaré otra de evolución para mono. De evolución para mono. Descansar. El descanso. Y os voy a sacar una de los ángeles de María. Para mono, los ángeles de María. Y te sale la sobriedad. Bueno, amigo mono, pues te están hablando de un cambio de ciclo. Aquí tienes la rueda de la fortuna. Empiezas un nuevo ciclo en tu vida, en el que sobre todo vas a aprender a ponerte en primer lugar. En el que vas a empezar a quitarte cargas que te están echando los demás. Es como que tú hasta ahora tenías que solucionar muchos problemas que no te pertenecían, donde la gente que te rodeaba te dejaba todos tus problemas para que tú te hicieras cargo de ellos. Siempre te estabas autosacrificando para los demás. Esto es a todos los niveles, tanto a nivel familiar como en la empresa donde estés trabajando, como a nivel digamos, de familia un poco más retirada, ¿no? Pues es hora de que tú te valores, de que tú te pongas en primer lugar, en que dejes de escuchar, mira esta carta que te dice los ángeles de María, céntrate en ti, ponte tú como primero y deja de escuchar tantas exigencias por parte de los demás. Es hora de empezar a dejar ir y de darle a cada uno lo que le corresponde. De que cada uno intente solucionar sus problemas. Tú no puedes hacerte cargo de toda la gente que te rodea. Es un momento que te están hablando aquí. Tú vas a aprender a descansar. Tienes que aprender a descansar, a ser tú. Mira la carta que te sale aquí, como es siempre de sacrificio, siempre de dolor, siempre tirando de todos, como si esto ya te dice aquí la carta, de como si fuera un castigo. Es como que tú no puedes ser, ¿cómo te diría yo?, el alma de las soluciones. Es hora de que cada uno pues aprenda a que tiene que solucionar sus propios problemas, a que tú no puedes estar cargando con las responsabilidades de otras personas.
que ha llegado el momento en el que tú te pongas en primer lugar y empieces a descansar. Tú ya tienes bastante con tus problemas, con tus cosas, con tu vida, como para encima tener que solucionar en la vida a todo el que te rodea. Bueno, pues aquí tienes la sobriedad, es decir, mantente en calma, céntrate en ti y sé tú lo primero. Aprende a quererte, aprende a amarte. No dejes que, porque haya mucha gente a tu alrededor exigiéndote, te avasallen y tú pierdas quien realmente eres tú para convertirte en 500 personas e intentar solucionar el mundo. Entras en una nueva etapa de tu vida. Aquí empiezas una nueva aventura. Y esa aventura parte de ahí, en el que tú te plantas, en el que tú te enfrentas a esa situación y coges las riendas, pero solo de tu vida y de ninguna más. Esta es la que te ha salido, digamos, en general. Esta te la voy a poner aquí para que sigas viéndola. Y ahora vamos a ir por los elementos. Entonces, mono de tierra, en Sol, Luna y Ascendente, para mono en tierra. Ya sabéis que puede variar mucho de un mono a otro, pero es la base, es para todos por igual. Así que a ver qué tal lo tiene mono de tierra, qué es lo que le trae esta semana. Bueno, tierra, pues en cierta forma aquí te están diciendo que tienes, mira, aquí te sale una carta de las que hay muchas caras. Viene a representar un poquito esta, donde no ves que hay un montón de gente avasallándote, es como que hay mucha gente también ahí, cada uno dice lo que quiere, cada uno expone lo que le da la gana, para que, como si tú fueras aquí a salvar el mundo, pero tú vas a tomar esa gran decisión y te vas a plantar, vas a decir, no, aquí se acabó, mira, la carta de los delfines, el amor, empieza a amarte, empieza a quererte. Incluso te vas a proponer a algunos de vosotros cambiar de trabajo. Si vosotros tomáis esa decisión, como si se os acaba un contrato, como si os echan de una empresa, en cualquiera de los tres casos es un cambio positivo. Eso no quiere decir que ahora todos vayáis a dejar el trabajo, sino que a todos aquellos en el que tengáis estas tres opciones, ese cambio es positivo. Os va a traer una tranquilidad, un descanso. Es como si no hubierais estado bien en vuestro puesto de trabajo, quizás demasiada presión o quizás os estaban derogando demasiadas responsabilidades que no os pertocaba, que no teníais por qué hacerlas. En otro caso, en el caso de que ese contrato se acabara, pues para vosotros es como una especie de liberación en cierta forma, como si a lo mejor ahí no hubierais estado todo lo bien que queríais. Es como que se os acaba ese sacrificio, ese dolor de esta carta. También os viene entrada de dinero. Vuestra situación económica cambia hacia positivo. Pero para ello, recordad lo que os he dicho antes. Es como que intentar interiorizar un poco dentro de vosotros y daros cuenta de qué es lo que realmente queréis en la vida. Si realmente tenéis que romper con esa situación en el que todo el mundo os deja todas sus cargas. O si tú quieres, digamos, terminar con esa situación y decir, no, yo tengo que ser por encima de todo el mundo, porque yo tengo derecho a mi propia vida, tengo derecho a vivir y no tengo por qué pasarme la vida solucionándole los problemas a nadie. Es decir, esta vez Mono sí que le trae un cambio bastante fuerte, pero también positivo, porque ganas tú, ¿de acuerdo? Bueno, pues Tierra lo tiene muy bien.
una vez que haya hecho estos cambios, la vida se le abre, le vienen grandes oportunidades. No te preocupes porque te quedes sin trabajo, porque tienes estas cartas que son muy positivas y que te anuncian un trabajo pronto, ¿eh? Vamos a ver cómo lo tiene Metal. Así que para mono de metal en sol, luna y ascendente, para mono de metal en sol, luna y ascendente. Siempre que hay un cambio de ciclo, pues suele pasar estas cosas, ¿eh? Muchas veces hacemos cambios de trabajo, cambios incluso de la zona donde vivimos, es normal. Bueno, vamos a por metal. Bueno, metal, en tu caso aquí te están comunicando que este cambio de ciclo lo que te trae es tirar todo aquello que no te sirva en la vida. Esto se refleja en muchas cosas, sobre todo en personas que no se está haciendo ningún beneficio. Observa un poco tu entorno. Mira con quién te relacionas, qué personajes tienes a tu alrededor. Todas aquellas personas que tú creas que no te están aportando nada positivo en tu vida, sino todo lo contrario, sino que te la están complicando. Sobre todo personas que te vienen con chismes de otras personas que a ti te da igual. Es decir, que a ti tú no tienes interés en lo que le pasa al vecino de enfrente, no tienes interés en lo que le está pasando a otras personas, pero sí que tienes personas a tu alrededor que están continuamente con esos chismes, siempre hablando mal de unos y de otros, siempre con quejas, siempre como un poco enturbiando tu tranquilidad, tu paz. Te crea como un estado de no estar bien en su presencia, vienen a indicar aquí. Bueno, pues esta rueda de la fortuna, este cambio que te llega, es para que tú tomes ese tipo de decisión, para que alejes de tu vida todas estas personas, para que pares en seco esto que a ti no te gusta, que no te está haciendo ningún beneficio, sino que te está perjudicando y te está llenando la cabeza de cosas que realmente a ti no te interesan. Luego, aquellas personas que tengáis que hacer limpieza en casa, en el sentido de tirar todo aquello que no necesitáis, por ejemplo, la ropa que ya no os viene, que ya no os gusta, que se ha roto, pues si no de esto, por favor, tirarla, hacer sitio para las cosas nuevas otra vez en tu vida, electrodomésticos, cosas que no funcionen. No llenes tu vida con cosas innecesarias. Es mejor quitar todo eso y abrir otra vez las energías positivas para que todo lo que tú quieres te vuelva a ti. Aquí te están hablando que este cambio de ciclo te traen cosas muy positivas. Es como aquí te sale, ¿no? La doncella que está en calma, está tranquila, es como si se hubiera quitado un gran peso de encima. De hecho, a Metal te va a venir noticias muy positivas en el cual tú te vas a sentir muy tranquilo, muy seguro. Te va a crear un sentimiento de estabilidad, de confort. Es como cuando tú llegas a tu casa y dices, uff, qué ganas tenía de llegar. Pues esta es la sensación que tú vas a tener. Es que te vas a quitar un gran peso de encima, te vienen noticias muy buenas, tanto a nivel laboral como a nivel económico, como de asentamiento. En todos los sentidos. Este tipo de asentamiento puede ser incluso en una pareja, que haya habido muchos conflictos, pero sobre todo, ojo con cuidadito con esta carta. Quizá estos conflictos, a veces piénsate si son vuestros o si son provocados por terceras personas o por comentarios de otra gente. Es como que tienes que tomar esa decisión de limpiar un poco tu vida de comentarios, de chismes que no te funcionan, ¿vale? Porque sí que te perjudican. Pero una vez que tú quitas esto de tu vida se armoniza, te da esa calma, te da esa tranquilidad. Esto es para todos. En el puesto de trabajo también me aparece. Conforme que tenéis personas al lado que están todas las horas de trabajo ahí como comiéndote la cabeza con, ay, mira qué mal va esto, hoy qué mal me va la vida, o qué mal está el trabajo.
por favor, todos aquellos que podáis, romper con esto. Con una barrera. Porque esto lo único que hace es envenenar. No te deja tener tus pensamientos positivos. No te deja crear en tu mente el decir, mira, pues cuando llegue a casa voy a estar bien con mis hijos, voy a ver una película, o voy a estar con mi marido, o voy a estar en... Crear ese momento de felicidad. Esta persona que tienes al lado es como un curcol, está todo el día machacándote ahí, en el que tú no dejas que tus pensamientos sean buenos ni positivos. Pues esto es lo que viene para metal. Entráis en una época mono, pues de hacer una limpieza importante. Vamos a ver qué tal le viene a fuego. Fuego en sol, luna y ascendente, para mono de fuego en sol, luna y ascendente. Bueno, fuego, pues muy bien. Tienes esa tirada muy buena. Este cambio de ciclo a ti te viene para recoger cosechas. Todo lo que has estado sembrando tiempo atrás, ahora lo vas a recoger. Muy positivo. Todo lo que te llega es muy positivo. Aquellos que estabais estudiando, pues como que vais a terminar la carrera muy bien, con notas muy buenas. Incluso otros vais a estar, aquí tenéis un puente con el libro de la sabiduría, como queriendo empezar una carrera nueva, empezar unos estudios, algún tipo de curso. Bueno, pues si tenéis pensamiento hacerlo, porque os va a traer muy buena cosecha. Esto os puede traer un mejor trabajo, incluso crecer dentro de la empresa. Pero la verdad es que sí que os va a dar muy buenos frutos. También está mostrando, pues bueno, como si hubierais estado durante un tiempo de sacrificio a nivel económico, de no haber tenido una economía un poco suelta, bueno, pues haciendo, bueno, pues sacrificios y demás, ¿no? Como para poder llegar a final de mes, un poco justos, te estaban hablando. Bueno, pues este cambio que te llega mejora muchísimo vuestra economía. Puede venir a raíz de un dinero que se os debía, que se os va a devolver, o incluso de un cambio de trabajo donde vayáis a ganar más, por esto que estaba comentando antes, de que hayáis hecho un curso y podáis opcionar pues, a otros puestos de trabajo donde sí que cobréis más, y esto os saca de este gran sacrificio, de que antes os quitaba un poco el sueño y mira cómo ahora entráis en un estado de calma. Tú te puedes ir a dormir tranquilamente todos los días porque sí que vas a poder cubrir tus necesidades económicas. Para otros, aquí está hablando de que como que te acercas a la persona amada. Como que vas a... Aquí hay un puente, ¿no? Como que vas a tender un puente. Si antes, por ejemplo, no os estabais llevando muy bien, estaban habiendo, pues bueno, complicaciones o ha habido malos entendidos, a una situación, ¿no? Que os había hecho temblar un poquito a nivel de pareja, pues ahora tiendes un puente para que eso vuelva otra vez a sus aguas y se calme. Sí que esto se va a calmar, sí que esto va a mejorar a nivel de pareja, todo se va a volver a equilibrar. Recordar un poquito lo que se dijo al principio, el mono en general, de que había que hacer limpieza de las personas que nos rodean, no escuchar tanto, no escuchemos tanto el entorno, que a veces perjudica más que ayuda. Ya me da la sensación de que estos pequeños problemas que hayáis podido tener dentro de la pareja, bueno, para unos pequeños, para otros más grandes, es un poco que ha llegado desde fuera, a lo mejor no era ni vuestro. Pero sí que ha sido como un problema a terceras personas más que en la pareja, ¿vale? Sino que a lo mejor ha sido porque
otra pareja ha tenido problemas y en cierta forma os han echado como un poco a vosotros esa carga. Bueno, pero por lo demás, si ya te estás dando cuenta, fuego, la verdad, este giro de evolución va a ser muy, muy, muy positivo. Se os mejora todo en general. Vamos a ver cómo lo tiene mono de agua en Sol, Luna y Ascendente. Para mono de agua en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, pues mono, casi todos os están hablando de estabilidad, de economía, de un cambio de rumbo. Se vuelve a confirmar aquí la ruleta de la fortuna, el cambio de rumbo, esa estabilidad, esa tranquilidad. Es algo que llevabais mucho tiempo esperando. Estabais un poquito cansados, quizá, pues esto, de aguantar tanto pulso. Quizás a nivel económico, porque aquí me está comentando de que ha habido como una especie de pulso a nivel económico donde no, bueno, pues que no fluía muy bien esa economía. Pero este cambio, vais a hacer un cambio, quizás de trabajo, o quizás, aunque estéis trabajando, ¿no?, como que podéis empezar cosas nuevas en otros sitios sin dejar vuestro puesto de trabajo, como que podéis abrir otra puerta y os van a traer economía, estabilidad económica. Quizá alguien os proponga un negocio o algo que podéis hacer paralelamente a vuestro trabajo. Y eso os va a traer una tranquilidad económica. Bueno, para otros me hablan de que, a ver, estáis como esperando que a nivel sentimental alguien se mueva. Estás aquí en un estado de espera, esperando que como que los demás tomen acción. Aquí te están diciendo de que quizás seas tú el que tengas que tomar acción, Aquí tienes la aventura, pero estás como un poco temeroso, ¿no?, de hacer ese movimiento. Pero bueno, la vida es para vivirla, aquí tienes la aventura. Te está diciendo de que quizás seas tú el que tengas que ponerte en marcha y dejar de esperar, porque es que en realidad tampoco te aporta nada esa espera. A veces para que tu mundo se mueva, el primero que te tienes que mover eres tú. Ninguna pareja te va a picar a la puerta, ningún amor te va a picar a la puerta, ningunos amigos te van a picar a la puerta si tú no das los pasos. Entonces aquí te están hablando un poco, pues con esta rueda, de que te muevas, de que tomes acción. Porque esa acción que vas a tomar es positiva. No te aparecen cartas negativas. La negatividad te viene, digamos, en este caso, de ese estado de inactividad, de no moverte, donde quizás te sientas solo incluso. Tienes aquí esta carta que te está hablando de dolor. Quizás te estás como un poquito autocastigando tú mismo, ¿no? Y es hora de romper con eso. Es hora de romper con esa soledad y de empezar una nueva aventura que te sale muy bien. Que te va a abrir esa nueva esperanza. Así que en este caso a Agua pues se le está diciendo que es momento de ponerse en marcha. Vamos a ver qué tal lo tiene Madera en Sol, Luna y Ascendente para monos de madera, en Sol, Luna y Ascendente.
es bueno mirar todos los monos, el madera, el fuego, el agua, porque todos son monos. En realidad la que más rigirá será la tuya, ¿no? Pero quizás de todos saques algo positivo o que se identifique también, no solamente de las tuyas, sino también, otra también se puede identificar contigo. Otro elemento. Bueno, madera, aquí nos están diciendo de que como que estás cansado, estás harto de estar siempre en un mismo círculo, en un círculo que nunca te lleva a ningún sitio. Por ejemplo, siempre estás haciendo lo mismo, ¿no? Si sales con unos amigos, como que siempre vais al mismo lugar, siempre más o menos en las mismas zonas, siempre, bueno, como que es todo bastante monótono. Aquellas personas casadas, pues os está pasando 3/4 de lo mismo, estáis entrando como en una especie de círculo en el sentido de que no saléis de ahí, siempre es lo mismo, como que no se rompe esa rutina. Es decir, del trabajo a casa, de casa al trabajo, la compra, los niños, las obligaciones, es como que no, hasta ahora, no eras capaz de ver más allá. No se te podían abrir esas posibilidades de hacer algo más. Era como un bucle. Y la verdad es que lleváis como un tiempo ya planteándoos cómo encontrar esa salida. Bueno, pues te están mostrando que te fijes ya quizás en los pequeños detalles, ¿no? A veces queremos hacer grandes cambios de la noche a la mañana y la verdad es que por la situación que se tiene a veces no se puede. Pero sí que se pueden ir haciendo pequeños cambios. Te dice que un cambio brusco quizás no sea lo más adecuado en este momento, pero sí que vayas haciendo esos pequeños cambios. Quizás sea para que te dé tiempo, en cierta forma, a organizarte. E ir sacando poco a poco tiempo de unos sitios y de otros para provocar ese cambio final. Por ejemplo, os voy a dar a lo mejor hasta ahora nunca teníais tiempo pues de salir con tu pareja a tomar algo, porque había tan, digamos, su trabajo, el tuyo, los niños, como que casi era imposible. Bueno, pues es como que te vas a plantear cómo organizarlo y decir, no, voy a quitar esto de mi vida y le doy preferencia a lo que yo realmente quiero, que es tener ese tiempo de intimidad con mi pareja. Aquí, si os dais cuenta, aparecen dos mujeres. Normalmente representa la homosexualidad, pero también la pareja en todos los sentidos. Entonces, por un lado, estás como harta de ese bucle y por otro lado, estás como mirando hacia afuera, como que yo necesito de alguna forma cambiar esta situación. No quiere decir que tú tengas que romper con tu pareja en absoluto, sino que hay que buscar una solución. Hay que poner en orden y dar más prioridad, pues en este caso, a la pareja. Os están hablando mucho de esto, a vosotros, madera. Entonces es como, yo necesito tener mi espacio, aquí te sale la carta de la aventura, necesito tener ese tiempo para poder volver a tener esa llama con mi pareja. No puede ser que la vida solo sea trabajar, familia, casa, cargas, sino quizá haya que plantearse, pararse un momento y decir, vamos a ver, ¿no? A lo mejor me estoy gastando dinero, yo qué sé, en algo que realmente no necesito. Pues en vez de hacer eso, voy a coger a una chica y que cuide de los niños
pues un par de horas y me voy con mi pareja a tomarme algo. Es a veces querer buscar soluciones, es querer decir, ponerte por encima de otras cosas, porque mientras que los niños duermen, pues se puede quedar la persona vigilando y tú puedes aprovechar ese tiempo. Es decir, a veces hay que buscar un poco el equilibrio. Buscar un poquito el equilibrio, no ser tan esclavos como sale en esta carta, no estar toda la vida sacrificando, porque los años pasan y la vida se te va entre las manos. Y luego te piensas, ¿qué he estado haciendo? Los hijos crecerán y se te irán, ellos seguirán sus vidas, habrán disfrutado cuando sean jóvenes, pero tú durante todo ese tiempo la pareja ha tenido muchísima cadencia. Me hablan mucho de la pareja, Esto es muy importante a tener en cuenta. Quizás sea que Madera, en este sentido, lo que necesita es pues esa nueva aventura, el volverse a sentir vivo con la persona con la que estás. Porque es un beneficio para los dos. Y luego hay que ser consciente de que cuando la pareja está bien, la familia está bien. Entonces, hay que dar a veces prioridad también a la pareja. No todos son hijos, no todos son familia, no todos son compromisos. A veces hay que decir, como en esta carta, ¿no?, que te aparecía, por algo sale el ángel de María, ¿no?, avisándote, ¿no?, como diciendo, deja un poco a los demás de lado. Eso no quiere decir que los tengas descuidados. Pon una mujer que los cuide durante un par de horitas. Déjaselo a tu madre, déjaselo a los abuelos. No hace falta que lo hagas siempre, pero sí que necesitáis ese tiempo. Dejar de tener tantos compromisos sociales. La pareja necesita su tiempo, su espacio, su intimidad. Necesita volver a reconectar. Cargarse de eventos, cargarse de actividades con muchísima gente, tampoco a la pareja tampoco le es un gran beneficio. Pues en este caso, este giro, este cambio de ciclo que aparece es un poco mostrándote que abran los ojos, ¿no? Y que quizás vosotros, en este caso, el sacrificio lo estáis haciendo dentro de la pareja. Y que para vivir tranquilo, para volver a tener esa armonía, para poder descansar y tu mente viva tranquila, es quizás pues volver a tener esa ilusión dentro de la pareja. Pero si vosotros no hacéis esa acción y vosotros no ponéis esos medios, pues solo no va a venir. Esto es algo que tenéis que comprender. Da igual quién os tire el tarot, da igual cuántos tarotistas veas. Esto no importa. Las acciones las tiene que hacer uno. Porque los que estamos aquí detrás te podemos aconsejar, pero no podemos tomar tu iniciativa. Tú tienes tu libre albedrío. Pero sí que si hacéis esto, sí que si ponéis de vuestra parte e intentáis buscar ese espacio, la pareja puede volver a revivir, puede volver a tener esa aventura, este descanso a nivel emocional. Sí que puede mejorar mucho vuestra vida en ese sentido. Bueno, pues os decreto muchísima suerte, muchísima sabiduría. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.